La obediencia se presenta como un pilar fundamental en la vida cristiana, y el apóstol Pablo lo subraya en varias de sus epístolas. En la carta a los Romanos, por ejemplo, se enfatiza la importancia de no conformarse a este mundo, sino de ser transformados mediante la renovación de la mente. Esta transformación lleva a los creyentes a discernir la voluntad de Dios, lo que implica obedecer sus mandamientos de una manera que refleja un corazón dispuesto a servir. Esto resulta crucial en un contexto en el que las comunidades cristianas enfrentaban presiones externas e internas, donde la tentación de adoptar costumbres no cristianas era latente. La obediencia, según la enseñanza de Pablo, no es simplemente una cuestión de cumplir normas, sino que se relaciona profundamente con una vida de fe auténtica. En la carta a los Filipenses, el apóstol menciona el papel del Espíritu Santo en guiar y fortalecer a los creyentes, lo que implica que la obediencia se convierte en un acto de colaboración entre el individuo y la divinidad. Al correr el riesgo de apartarse de la verdadera fe, los destinatarios de Pablo deben recordar que su respuesta a Dios se manifiesta a través de su disposición a obedecer. Esta interacción entre fe y obediencia se traduce en una vida que irradia un testimonio de amor y propósito. Al considerar la importancia de la obediencia, es esencial entender cómo la misma se manifiesta en la relación con Dios y con los demás. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo aborda las divisiones que estaban surgiendo en la comunidad, instando a sus miembros a permanecer en unidad y a actuar conforme al amor de Cristo. La obediencia, en este sentido, se convierte en un acto que promueve la armonía y la paz, condiciones esenciales para el crecimiento espiritual colectivo. Cada acto de obediencia alimenta el amor fraternal, un aspecto vital que resuena incluso en la actualidad, donde las divisiones pueden surgir fácilmente en nuestras comunidades. Sin embargo, la verdadera obediencia va más allá de las acciones visibles. Se arraiga en la motivación del corazón. En su carta a los Gálatas, Pablo confronta las enseñanzas distorsionadas que amenazaban la libertad de los creyentes, afirmando que la obediencia debe fluir del amor y no del temor. Esto revela que obedecer a Dios implica una entrega profunda y personal, donde los creyentes son convidados a experimentar la gracia transformadora de Cristo en sus vidas. Así, la actitud hacia la obediencia no puede ser meramente superficial. Tiene que estar imbuidas de un deseo genuino de seguir el ejemplo de Cristo. La conexión entre obediencia y transformación espiritual plantea una poderosa realidad. A medida que los creyentes eligen obedecer, también son moldeados por el Espíritu Santo en su interior. Esta transformación no solo impacta su vida personal, sino que también afecta a quienes los rodean. Al obedecer a las enseñanzas de Pablo y vivir de manera coherente con su fe, los cristianos no solo manifiestan su devoción a Dios, sino que también se convierten en agentes de cambio en sus comunidades. Este proceso de transformación, impulsado por la obediencia, se presenta como un viaje continuo que invita a cada creyente a reflexionar sobre la profundidad de su relación con Dios y el impacto que sus elecciones tienen en el mundo. El apóstol Pablo, en su profundo entendimiento de la vida espiritual, nos presenta la obra del Espíritu Santo como un proceso transformador que opera desde lo más íntimo del ser humano. En la carta a los Romanos, Pablo deja claro que el Espíritu Santo es el agente que guía a los creyentes hacia una nueva realidad en Cristo, un proceso que implica no solo la renovación de la mente, sino también una profunda transformación del corazón. Esto se puede ver en Romanos 8, donde el apóstol menciona que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Este aspecto de la experiencia espiritual es fundamental, ya que el papel del Espíritu no es simplemente externo, sino que actúa de manera activa y continua en nuestro interior. En el contexto de la iglesia primitiva, los destinatarios de las cartas de Pablo enfrentaban diversas luchas, tanto internas como externas. Muchas veces se sentían divididos y confusos, pero Pablo les recordó que era a través del Espíritu Santo que podrían hallar paz y unidad. Esta enseñanza es aún pertinente hoy. El Espíritu Santo, habitando en el corazón del creyente, ofrece consuelo y dirección en medio de la incertidumbre. Al cultivar una relación íntima con el Espíritu, se produce una metamorfosis de la vida diaria, permitiendo que la injusticia y el pecado sean confrontados desde adentro, promoviendo cambios que se reflejan en el comportamiento y en las decisiones cotidianas. La obra del Espíritu Santo también es reveladora en cuanto a la lucha contra las inclinaciones humanas. En la carta a los Gálatas, Pablo explica que la carne persiste en su deseo de control, pero es a través del Espíritu que se puede vencer esta batalla. Esta dinámica de lucha entre el deseo de seguir la carne y la voluntad del Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente. La transformación que ofrece el Espíritu es una liberación que permite a las personas trascender su naturaleza caída, llevando a una vida llena de amor, gozo y paz. Esta es una invitación a experimentar la acción del Espíritu de manera activa y continua en un mundo lleno de incertidumbres. Además de la lucha interna, el apóstol Pablo enfatiza el papel del Espíritu Santo en la comunicación efectiva de la fe cristiana. En Efesios, él señala que es a través del poder del Espíritu que los creyentes están equipados para comprender la vasta largura, altura y profundidad del amor de Cristo. El Espíritu no solo transforma interiormente, sino que también ilumina la mente, permitiendo una comprensión más profunda de los misterios de Dios. Este entendimiento no es solo teórico, sino práctico, facultando a los cristianos a vivir de una manera que refleje la luz de Cristo en todas las áreas de sus vidas. La invitación de Pablo a aceptar esta transformación por medio del Espíritu es un llamado a vivir de manera auténtica y consciente. No se trata de un cambio superficial, sino de una metamorfosis que se evidencia en la forma en que los creyentes se relacionan con ellos mismos, con los demás y con Dios. Por lo tanto, la búsqueda de esa conexión con el Espíritu Santo se convierte en una de las formas más efectivas de vivir la fe cristiana en la actualidad. Al estar abiertos a la acción del Espíritu, los seguidores de Cristo descubren una nueva dimensión de vida que, sin duda, puede remodelar no solo su interior, sino todo su entorno y su comunidad. Antes de proseguir, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad de fe aquí en el canal. Al suscribirte, no solo estarás recibiendo mensajes inspiradores que pueden impactar tu vida, sino que también serás parte de un grupo que busca crecer juntos en la obediencia y la transformación que el Espíritu Santo promueve en nuestro interior. Así que, ¿qué tal si das ese paso y te sumas a nosotros? El apóstol Pablo, en sus epístolas, abordó profundamente la transformación espiritual, enfatizando que este cambio es una obra del Espíritu Santo. En Romanos, Pablo enseñó que no podemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Esta transformación va más allá de una mera cambio de comportamiento. Es una metamorfosis que afecta la esencia de nuestro ser. El apóstol enfatizaba que esta renovación comienza cuando nos rendimos a Dios, reconociendo nuestra incapacidad de cambiar por nosotros mismos y permitiendo que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. En un contexto histórico donde las iglesias enfrentaban la presión de adaptarse a las normas y costumbres de una cultura pagana, Pablo traía un mensaje claro:
La transformación espiritual es fundamental para la supervivencia de la fe genuina. En la primera carta a los Corintios, él exhorta a los creyentes a no dejarse llevar por las divisiones y conflictos. Él entendía que, para enfrentar tales desafíos, era crucial que los cristianos se permitieran ser guiados por el Espíritu, lo que resultaría en una comunidad unida que reflejara el amor de Cristo. Esta unión es la evidencia de que la transformación espiritual está en acción, reflejando la nueva identidad que poseen como hijos de Dios. Pablo también nos recuerda la importancia de la obediencia como un requisito para la transformación espiritual. En su carta a los Efesios, él destaca que debemos vivir de manera digna de la vocación que hemos recibido, ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo. Él nos enseña que la entrega a Dios no debe ser solo una declaración verbal, sino una demostración práctica de fe que incluye acciones que glorifican a Dios. Por lo tanto, la obediencia realza la transformación espiritual, pues a medida que seguimos las enseñanzas de Pablo y obedecemos la palabra, el Espíritu Santo nos moldea y nos capacita a vivir de acuerdo con la voluntad divina. La transformación espiritual también es un proceso continuo, algo que Pablo deja claro en su segunda carta a los Corintios, donde menciona que estamos siendo transformados de gloria en gloria. En este proceso no hay una línea de llegada definitiva. En cambio, es un viaje diario de crecimiento y avance en la fe. El Espíritu Santo actúa constantemente, perfeccionando nuestras imperfecciones y moldeando nuestro carácter de acuerdo con la imagen de Cristo, haciéndonos más semejantes a Él cada día. Esta perspectiva de evolución continua nos anima a permanecer enfocados y abiertos a la acción divina en nuestras vidas. Por lo tanto, al reflexionar sobre las enseñanzas del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que la transformación espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana, es una obra gradual que exige nuestra disposición para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El apóstol nos invita a comprometernos con la intimidad con Dios a través de la oración y la meditación en las Escrituras, lo que potencia aún más esa transformación. Así, al entregarnos cada vez más a la obra del Espíritu, somos invitados a vivir experiencias cada vez más profundas y auténticas en nuestra caminata de fe. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo destacó el poder transformador de la obediencia a Dios, presentando testimonios de vidas que fueron radicalmente alteradas a través de esta práctica. En sus epístolas, él orientó a los cristianos a andar según el Espíritu y no según la carne, como podemos ver en la carta a los Gálatas, Gálatas 5, 16, 26. Esta llamada a la obediencia no es meramente una invitación a seguir reglas, sino una apertura para que el Espíritu Santo actúe en las profundidades del ser humano, moldeando caracteres y dirigiendo vidas hacia un propósito mayor. Si miramos a la comunidad de Éfeso, podemos imaginar los desafíos enfrentados por los nuevos convertidos que estaban marcados por antiguos hábitos y tradiciones paganas, los cuales Pablo buscó transformar mediante prácticas de vida fundamentadas en las verdades del Evangelio. Un relato que ilustra esta transformación a través de la obediencia es sobre un hombre que, tras aceptar el mensaje de Cristo, comenzó a renunciar a aspectos de su vida que lo alejaban de Dios. Se recordó de las instrucciones de Pablo en Efesios, donde éste exhorta a los cristianos a dejar atrás la antigua manera de vivir, renovándose en el espíritu de la mente. Efesios 4, 22, 24. Al seguir esta orientación, este hombre no solo alteró su comportamiento, sino que experimentó un cambio interior profundo, sintiendo la paz y la alegría que vienen de una vida alineada con los preceptos de Dios. Su viaje no fue sin desafíos,
pero cada paso de obediencia lo conducía más cerca de la transformación deseada por el Señor. Pablo también resaltó la importancia de la comunidad en el proceso de transformación que resulta de la obediencia. En varias de sus cartas, enfatizó que los cristianos deben apoyarse unos a otros, cargando los fardos unos de otros. Gálatas 6:2. Este contexto comunitario genera un ambiente propicio para que las personas compartan sus luchas y victorias, permitiendo que otros vean el poder de Dios en acción. Un poderoso testimonio es el de una mujer que, al someterse a la dirección de un grupo de estudio bíblico, descubrió cómo sus dudas y ansiedades fueron reemplazadas por la esperanza y la firmeza de propósito. La obediencia no ocurrió de forma aislada, sino que se insertó en una relación de apoyo, moldeándola en la fe y la práctica. Otra historia es la de un joven que luchaba contra vicios que lo aislaban y lo alejaban de cualquier conexión saludable con la vida a su alrededor. A través de la lectura de las cartas de Pablo, se sintió inspirado a buscar fuerza en la palabra y a comprometerse con un camino de fidelidad a lo que Dios esperaba de él. Al enfrentarse a las exhortaciones de Filipenses, donde Pablo habla sobre la importancia de pensar en las cosas de arriba, Filipenses 4:8, este joven destacó la necesidad de enfocarse en lo que es verdadero y digno. Este cambio de mentalidad fue clave para su liberación, demostrando que la obediencia, aunque desafiante, puede resultar en una nueva narrativa de vida llena de libertad espiritual. Por último, la transformación que resulta de la obediencia también es un testimonio de gratitud. Pablo, en Colosenses, anima a los creyentes a hacer todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Colosenses 3:17. Esta actitud de gratitud no solo es un reflejo de la obediencia, sino también un catalizador para más cambios. Una mujer que comenzó a practicar la gratitud a través de la oración diaria sintió un profundo impacto en su vida emocional y espiritual. Se dio cuenta de que cada acto de obediencia, cada pequeño gesto de entrega, era una oportunidad de testificar la bondad y fidelidad de Dios. Los frutos de la obediencia, profundamente enraizados en la fe, no solo la transformaron, sino que también inspiraron a otros a su alrededor a buscar una relación más íntima con el Señor. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de los frutos del Espíritu Santo como evidencias de un cambio interno en la vida del creyente. El pasaje de Gálatas 5:22-23 enumera estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Pablo presentaba estos atributos no solo como características deseables, sino como la manifestación del carácter de Cristo en los creyentes. En un contexto en el que la comunidad enfrentaba divisiones y libertades mal entendidas, el apóstol dirigía su atención hacia un cambio que ocurre no por la fuerza de la ley, sino a través de la obra del Espíritu Santo en el interior de cada persona. Los Gálatas, en particular, se encontraban en una situación de confusión respecto a la ley y la gracia. Pablo, consciente de los desafíos que enfrentaban, les recordaba que la verdadera libertad en Cristo se traduce en la manifestación de estos frutos. La espiritualidad no debe ser un mero desempeño exterior, sino un reflejo interno que se evidencia en las relaciones y acciones cotidianas. Al cultivar estos frutos, un individuo demuestra que ha sido transformado por la relación con Cristo, sugiriendo que una fe genuina inevitablemente lleva a un cambio en el comportamiento y las actitudes. Asimismo, el apóstol Pablo subraya que estos frutos son imprescindibles para la Iglesia como cuerpo. En la primera carta a los Corintios, por ejemplo, aborda las divisiones que surgían entre los miembros de la comunidad,
enfatizando que la unidad en la diversidad es fundamental. La presencia de amor y paciencia entre los creyentes no solo fortifica las relaciones, sino que también es un testimonio visible para aquellos que observan desde afuera. Cuando un grupo de personas refleja los frutos del Espíritu, su testimonio se convierte en un poderoso llamado a aquellos que buscan significado y propósito en la vida. La transformación que se produce en el creyente no es instantánea, sino un proceso continuo. Pablo, en su carta a los Filipenses, exhorta a los creyentes a trabajar en su salvación con temor y temblor, reconociendo que es de Dios que opera en nosotros tanto el querer como el realizar. Aquí se puede ver el papel activo del creyente en permitir que el Espíritu Santo trabaje. Esto resalta que, aunque los frutos del Espíritu son el resultado de la obra divina, también requieren una respuesta humana de disposición y cooperación con Dios. Cada uno debe examinar su vida y observar qué frutos se están manifestando, lo que les permitirá identificar dónde necesitan crecer y permitir que el Espíritu obre más intensamente. Finalmente, la práctica de los frutos del Espíritu transforma tanto al individuo como a la comunidad. Cada vez que una persona demuestra paciencia en una situación conflictiva o ofrece bondad a alguien que está en necesidad, se produce un cambio no solo en su entorno inmediato, sino también en su propio corazón. Pablo invita a los creyentes a ser conscientes de que estos frutos son más que comportamientos, son la evidencia de una vida influenciada por el Espíritu Santo. De esta manera, los frutos se convierten en señales de un alma en sintonía con la voluntad de Dios, promoviendo un ciclo de amor, desafío y crecimiento espiritual que se extiende tanto dentro de la iglesia como hacia el mundo exterior. El apóstol Pablo nos brinda una guía profunda sobre cómo fortalecer nuestra conexión con el Espíritu Santo, crucial para la vida cristiana. Una de las prácticas diarias más poderosas que él enseña es la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esto no solo sugiere que se trate de un ritual, sino de mantener un diálogo constante con Dios en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Al integrar momentos de oración en nuestra rutina, desde al despertar hasta antes de dormir, cultivamos una relación más estrecha y receptiva a lo que el Espíritu Santo desea revelarnos. Esta práctica transforma nuestro interior, alineando nuestros pensamientos y emociones a la voluntad divina. En la epístola a los Efesios, Pablo destaca la importancia de la lectura y meditación de las Escrituras como un medio de fortalecer esta conexión. En Efesios 6:17, él habla sobre la necesidad de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A través de la lectura regular de la Biblia, no solo adquirimos conocimiento, sino que también alimentamos nuestra alma y estimulamos el crecimiento espiritual. En la meditación, nos detenemos para reflexionar sobre lo que leemos, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable de manera personal y práctica. Esta contemplación profunda nos vuelve más sensibles a su dirección y nos ayuda a discernir su voz en medio del silencio de la vida cotidiana. Otro aspecto que el apóstol Pablo enfatiza es la importancia de la comunión con otros creyentes. En Hebreos 10:24-25, somos recordados de la importancia de reunirnos y animarnos unos a otros. Las interacciones con otros cristianos crean un ambiente propicio para que el Espíritu Santo actúe, promoviendo la edificación mutua y el fortalecimiento de la fe. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y actividades comunitarias incrementa nuestra capacidad de escuchar y seguir la orientación del Espíritu, ya que somos incentivados por los ejemplos y experiencias de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esta red de apoyo nos ayuda a permanecer firmes en nuestra jornada espiritual. Además,
La práctica del ayuno es una herramienta poderosa que el apóstol Pablo menciona como forma de conectarse más profundamente con el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles 13:2, él relata que la iglesia en Antioquía ayunaba y oraba. Y fue durante esos momentos que el Espíritu Santo hizo sus instrucciones claras para ellos. El ayuno no es solo una abstención de alimentos, sino una forma de enfocar nuestros corazones y mentes en Dios, buscando su orientación. A través de esta práctica, los cristianos pueden experimentar una claridad espiritual y una intencionalidad mayor, lo que facilita la percepción de los susurros del Espíritu. Finalmente, la práctica de la gratitud, así como enfatizado por Pablo en Filipenses 4:6, donde él nos enseña a presentar nuestros pedidos a Dios con acciones de gracias, es esencial para mantener un corazón receptivo al Espíritu Santo. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer las bendiciones diarias, aumentando nuestra sensibilidad espiritual. Al cultivar un corazón agradecido, no solo apaciguamos nuestras ansiedades, sino que también abrimos camino para que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas de maneras poderosas e inesperadas. Esto no solo edifica nuestra propia fe, sino que también nos convierte en testigos vivos de la obra transformadora de Dios en el mundo a nuestro alrededor. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios como un elemento central en el crecimiento espiritual. Pablo argumenta que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, no solo en creencias meramente intelectuales. Esta conexión entre obediencia y fe es un llamado a la práctica de un estilo de vida que refleja los principios del Evangelio. Es en este contexto que el Espíritu Santo actúa, guiando y moldeando el corazón de los creyentes a medida que se someten a la voluntad divina. Esta relación dinámica apunta a la transformación que ocurre dentro de cada individuo, resultando en una vida más alineada con los propósitos de Dios. Históricamente, la iglesia de Éfeso enfrentaba una serie de desafíos, incluida la influencia de culturas paganas y la presión de las filosofías del mundo, que buscaban desviar a los cristianos de su fe auténtica. Pablo, en este escenario complejo, destaca que la obediencia es la respuesta correcta a las enseñanzas de Cristo, que no son solo instrucciones, sino un llamado a la transformación personal y comunitaria. Al seguir lo que se ha enseñado, cada miembro de la Iglesia podría resistir las tentaciones y permanecer firme en la fe, mostrando al mundo que el Evangelio es más que palabras, sino una realidad que altera vidas. La fe, conforme enseñó Pablo, debe estar basada en la obediencia. Esta combinación proporciona una base sólida para la vida espiritual. En la práctica, esto significa que la confianza en Dios se expresa en acciones que reflejan su naturaleza. Pablo menciona en su epístola a los Filipenses que el creyente debe actuar de forma digna del llamado que ha recibido, demostrando que la obediencia es un reflejo de la fe genuina. Es un baile armonioso donde la fe impulsa la acción y la acción refuerza la fe, permitiendo que el creyente experimente la plenitud de la vida que Dios ofrece. Además, la obediencia, cuando es cultivada, trae consigo una serie de frutos espirituales. Pablo, en Gálatas, habla sobre el fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida del creyente que se somete a la guía del Espíritu Santo. Cada acto de obediencia no es solo un paso en la caminata cristiana, sino también una oportunidad para experimentar la transformación interior y el crecimiento espiritual. Esto implica que a medida que un creyente se entrega a la enseñanza de Pablo y vive de acuerdo con ella, estará en un camino de constante renovación y crecimiento, no solo en su vida personal, sino también en su relación con los demás.
Por lo tanto, la enseñanza de Pablo sobre la obediencia y la fe no es meramente teórica, sino práctica y vital para cualquier cristiano. Él invita a todos a reflexionar sobre cómo sus decisiones diarias se alinean con los principios del Evangelio. En un mundo repleto de distracciones y voces competitivas, este mensaje de Pablo permanece relevante. La obediencia a la voluntad de Dios no es una restricción, sino una invitación a la libertad y plenitud en la vida con Cristo. Así, cada paso de fe y cada acto de obediencia nos acerca más al corazón de Dios y transforma nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. La resistencia a la obediencia es un tema recurrente en las enseñanzas del apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, él aborda la cuestión de la lucha interna que muchos enfrentan al intentar vivir de acuerdo con los principios de Dios. La humanidad de cada uno, con sus debilidades y fraudes, es un campo fértil para la resistencia. Pablo revela cómo, incluso reconociendo la necesidad de obedecer, muchos se sienten tirados por fuerzas que los alejan de su verdad espiritual. Esta lucha es real y comprender su contexto puede ayudar a las personas a superar la resistencia y dejarse guiar por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también destaca la importancia de un corazón transformado para vencer esta resistencia. En 2 Corintios, él habla sobre la nueva creación que somos en Cristo. Tenemos la promesa de que las cosas viejas han pasado. Este cambio de identidad es crucial, ya que nadie puede obedecer plenamente sin entender que es amado y aceptado por Dios. Esta revelación, a ojos del apóstol, es lo que permite que los creyentes vean la obediencia no como una carga, sino como una respuesta al amor incondicional de Dios. Cuando la obediencia es motivada por amor, las barreras y la resistencia comienzan a caer. Además, Pablo menciona la necesidad de cultivar una mente renovada. Él exhorta a los creyentes en Efesios a no conformarse a este mundo, sino a transformarse mediante la renovación de sus mentes. Esto implica que la resistencia a la obediencia a menudo es alimentada por pensamientos y patrones de comportamiento antiguos. A través de la oración y el estudio de las Escrituras, los individuos pueden comenzar a reprogramar sus mentes, alineando sus pensamientos con la verdad de Dios. Esta disciplina espiritual es esencial, ya que a medida que la mente cambia, las actitudes y comportamientos también se transforman. Otro punto importante que Pablo enfatiza es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Gálatas, Pablo hace una distinción clara entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. La resistencia a la obediencia a menudo es un reflejo de la falta de dependencia del Espíritu. Cuando los creyentes están en sintonía con el Espíritu Santo, es más fácil navegar por los desafíos de la obediencia. Pablo anima a los creyentes a dejarse guiar por esta presencia poderosa, que no solo ayuda en momentos de duda, sino que también impulsa a cada uno a actuar con valentía y fe. Finalmente, la práctica de la comunidad es fundamental en la enseñanza de Pablo para ayudar a superar la resistencia a la obediencia. En sus cartas, Pablo frecuentemente exhorta a las iglesias a apoyarse mutuamente para que nadie enfrente la batalla solo. El cuerpo de Cristo está llamado a actuar como apoyo, aliento y hasta corrección. Cuando las personas se unen en fe y obediencia, la lucha se vuelve más ligera. Este aspecto de la vida cristiana destaca la interconexión que se debe buscar, donde cada miembro del cuerpo contribuye al fortalecimiento del otro, creando un ambiente propicio para el crecimiento espiritual y la obediencia mutua. Los escritos del apóstol Pablo revelan una comprensión profunda del papel que la comunidad desempeña en el proceso de transformación espiritual de un individuo.
En su epístola a los Efesios, Pablo enfatiza la importancia de la edificación mutua entre los creyentes, destacando que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único y vital. Él exhorta a los efesios a que cada uno, conforme al don que recibió, ministre a los otros. Efesios 4, 10-11, recordando que la verdadera transformación ocurre no solo a través de la acción individual, sino en un contexto de relación y apoyo mutuo. Esta visión resalta que la caminata espiritual no es aislada, es en comunidad donde se viven experiencias que promueven el crecimiento. Históricamente, la iglesia primitiva enfrentaba diversos desafíos, como persecuciones, herejías y divisiones internas. La carta a los Corintios, por ejemplo, es una respuesta a conflictos y desunión entre los miembros de la iglesia. Pablo, al abordar estos problemas, no solo ofrece orientación práctica, sino que también convoca a los creyentes a reconocer la importancia de fortalecerse mutuamente. Él sugiere que la práctica del amor y la comunicación honesta entre los hermanos es fundamental para la salud espiritual de la comunidad. Así, la transformación espiritual se presenta como un esfuerzo colectivo, donde cada acto de amor y perdón contribuye a la obra del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Además, al reflexionar sobre el papel de la comunidad, es esencial considerar cómo la diversidad dentro de ella enriquece el proceso de transformación. En Gálatas, Pablo enseña que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni masculino ni femenino. Gálatas 3:28. La inclusión de diferentes culturas, historias y experiencias en la vida de la iglesia no solo amplía la perspectiva de fe, sino que también ofrece una oportunidad única de aprendizaje y crecimiento personal. Cuando los creyentes se reúnen, cada uno trae consigo un fragmento único de la verdad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje de manera amplia, moldeando la espiritualidad comunitaria mientras transforma corazones individuales. Otro punto significativo es que el apoyo de la comunidad se convierte en un espacio seguro para la vulnerabilidad y la honestidad. Pablo anima a los cristianos a confesarse unos a otros y a orar juntos, Santiago 5:16, sugiriendo que compartir luchas y triunfos dentro de la comunidad no es un signo de debilidad, sino un paso vital hacia la recuperación y transformación espiritual. La vulnerabilidad, cuando es acogida en un ambiente de amor y aceptación, crea un efecto catalizador que permite que el Espíritu Santo opere de maneras sorprendentes en las vidas de los individuos. El acto de abrirse a otros en un contexto comunitario no solo facilita la sanación personal, sino que también fortalece los lazos de fe y solidaridad. Por último, el apóstol Pablo nos recuerda que la transformación espiritual no ocurre solo a través de prácticas individuales, sino por la intersección de la vida del creyente con la de la comunidad de fe. Así como el cuerpo humano necesita de sus miembros para funcionar adecuadamente, la vida cristiana necesita de la unidad y colaboración de los miembros de la iglesia para que la obra de Dios se vuelva visible y palpable en el mundo. Este mensaje de Pablo anima a cada persona a reflexionar sobre cómo puede contribuir a la edificación de esta comunidad de amor y apoyo, promoviendo así la transformación deseada por el Espíritu Santo en sus vidas y en la vida de la Iglesia. Hoy exploramos cómo, al obedecer de la manera correcta, podemos experimentar una transformación profunda gracias al poder del Espíritu Santo. La esencia de este mensaje radica en que la verdadera obediencia no solo cambia nuestras acciones, sino que modifica nuestro ser interior, revelando la obra divina en nuestras vidas. Te animo a que reflexiones sobre cómo estás aplicando estos principios en tu día a día.
Si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte para más estudios bíblicos, darle me gusta al video si te ha gustado y dejar tus opiniones, preguntas o sugerencias en los comentarios. Mantengamos juntos este camino de crecimiento espiritual. Hasta la próxima.